Ahora vamos a presentarles una nota que hicimos en las últimas horas con Pablo Flores, que es secretario general de AEFIP, a nivel nacional, el gremio de los trabajadores de la AFIP, que está en Río Cuarto para una serie de reuniones y de encuentros con los trabajadores, pero que también ha tenido reuniones con instituciones de la ciudad y está analizando y discutiendo con los trabajadores cuáles son los desafíos que se vienen para los empleados de la AFIP de ahora en más. Flores integra además el consejo directivo de la CGT a nivel nacional, que en los últimos días, esta misma semana, se reunió con el ministro de Economía, Martín Guzmán, al que la CGT le planteó que va a apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario siempre y cuando no implique un ajuste para los trabajadores. Escuchamos la nota con Pablo Flores. Bueno, Pablo, en Río Cuarto, en la delegación, comentame un poco las razones de la visita, por qué esta llegada acá a la ciudad. Porque empezamos a recorrer las distintas seccionales, bueno, y en este caso venimos a acompañar la inauguración de una parte de las obras de la Quinta, pero también la fiesta de fin de año, pero aprovechamos también para reunirnos con los delegados, con la comisión directiva, vamos a recorrer un poco con los trabajadores de AFIP y charlar un poco todo esto que nos viene pasando, más allá que estamos saliendo de una pandemia, o eso esperamos. Bueno, hablar de lo que nos viene pasando y de los desafíos que tenemos. ¿Cuáles son los desafíos y cuál es la actualidad, ¿no?, de los trabajadores de la AFIP? Bien, la actualidad me parece que como nosotros en nuestra tarea es la de seguir sosteniendo la recaudación, la fiscalización en un contexto complejo por la cuestión económica, pero sin embargo cumpliendo con esa tarea. Fuimos esenciales en su momento en la pandemia y ahora vamos a seguir cumpliendo nuestro rol con todo lo que caracteriza a la función pública, con esta cuestión que viene entre el remoto y la presencialidad, que es una discusión que también se viene. Y bueno, y también, digamos, dentro de este contexto económico, donde hay una posible refinanciamiento de la deuda, donde ayer el ministro de Economía explicó los alcances de la negociación con la deuda en la sede de la CGT, con toda la dirigencia, y bueno, y enmarcados en ese contexto, moviendo nuestra actividad. Un papel fundamental la AFIP, ¿no?, en este contexto en el que vos describís, tanto de cierta debilidad económica y financiera que tiene el país y además la necesidad por ahí de repensar el sistema recaudatorio, el sistema tributario. ¿Ustedes cómo lo ven? Sin duda, digamos que hay que repensar o tener políticas superadoras en muchos sentidos, pero bueno, hay cuestiones que se vienen discutiendo en la política nacional por el contexto económico, pero también hay cosas que se vienen discutiendo a nivel mundial de la política tributaria y fiscal, como fue el impuesto solidario, ¿no? Por eso me parece que hay un desafío para nuestros trabajadores, para nuestro organismo y la función que cumplimos, que es estratégica también el marco de un plan económico. ¿Y cuáles son los desafíos para los trabajadores? Y los desafíos son, digamos, son en múltiples sentidos, ¿no? Porque al existir este cambio de época, hoy lamentablemente vemos cómo los compañeros bancarios están discutiendo, digamos, con un banco el posible cierre de 100 sucursales, ¿no? Esta dinámica que trae la tecnología, supone supresión de puestos de trabajo. Esa es un desafío para los trabajadores. Y bueno, y la cuestión, digamos, que nosotros tenemos cómo hacer más eficaz nuestro trabajo y más, como te decía recién, en medio de la función que nos toca, cómo acompañar el crecimiento del desarrollo del país. Nuestra función tiene que ser un equilibrio para que eso se dé con igualdad y con equidad para toda la sociedad. ¿Es inevitable esa dicotomía que vos decías recién entre la tecnología y el empleo de la persona o pueden ser cuestiones que funcionen en tándem, en sinergia? Creo que en la medida que podamos converger los sectores, tenemos que hacer un equilibrio para que la evolución de esta cuestión tecnológica sea funcional a la vida del hombre, ¿no? Que no sea solamente, digamos, en el marco de super rentabilidades de algunos grupos, ¿no? Por eso nos llevamos el mensaje
ayer del ministro Guzmán que la reestructuración de la deuda o el acuerdo con el Fondo Monetario no iba a ser a costo de una reforma laboral o de un ajuste para los trabajadores, que esto debería ser en principio con un crecimiento del país y las posibilidades de pagar sostenidamente una deuda. Le dejó tranquilo en ese aspecto porque siempre cada vez que hay un acuerdo con el fondo para garantizar los pagos hay ajustes, hay medidas que tienen siempre impacto social, impacto sobre los trabajadores, como ha ocurrido históricamente. ¿Ustedes se llevaron una garantía en ese sentido de parte del ministro? Nos llevamos por lo menos te digo, nos llevamos la posibilidad de que un ministro venga a la sede de la Casa de los Trabajadores y lo diga en ese contexto, ¿no? No es menor que diga lo que dijo en el lugar que lo dijo y las palabras que puso. Eso para nosotros es más tranquilizador que escucharlo solo, digamos, de los lineamientos que generalmente pueden salir de una política de Estado. No es lo mismo sentarse con los trabajadores, explicar lo que se está haciendo y de su lado dar las garantías en qué se está trabajando. Los resultados los veremos y serán parte, digamos, de las tensiones que vive la democracia, ¿no? Porque esto va a ser aprobado o no en el Congreso de la Nación. ¿Se llevó los planteos y la postura, la visión de la CGT con respecto a por dónde debería ir el acuerdo precisamente para que no tenga un impacto sobre el sector de los trabajadores? Y la postura me parece que es clara, la expresaron los secretarios generales con el ministro, tanto Pablo Moyano como Héctor Daer en el encuentro manifestaron que esto nosotros vamos a acompañar entendiendo el contexto que vive el país, siempre y cuando no sea con un ajuste para los trabajadores y que el esfuerzo que haya que hacer sea compartido por toda la vida activa, los grupos activos de la sociedad, los empresarios, digamos, los trabajadores. Quizás tengamos que hacer un esfuerzo, pero que el esfuerzo sea parejo para todos y que no sea solamente un castigo para el sector de los trabajadores. Y en ese contexto, ¿qué rol le reclaman a la oposición? Y a la oposición entendemos que le reclamamos el haber contraído una deuda irresponsable, ¿no? Y que hoy deberían estar sentados en el Congreso analizando cómo colaboran para que podamos salir de este endeudamiento brutal en el que nos metieron. Vos hablabas recién de sectores que tienen súper ganancias, digamos, ¿no? Y también debe ir por ese lado el sistema que viene o el sistema tributario tratando de que los sectores muy beneficiados aporten más para el resto de la sociedad y reducir la carga en los sectores a los que no le va tan bien. Y nos parece que por lo menos sería lo más justo, ¿no? Nosotros a veces queremos desmitificar que cuando un trabajador se encuentra sin trabajo es el Estado dándole un plan y a veces cuando una empresa se le da algún aporte del Estado para poder subsistir, bueno, no es un plan, ¿no? Es un apoyo. Yo creo que tenemos que equilibrar las cosas, ponerlas en su dimensión justa. Tenemos la mitad de la población casi en la pobreza y esto es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo todos. En función de eso es que el sistema tributario y fiscal debe ser un sistema equilibrado, pero que acompañe a un plan económico que sea, sobre todo en la búsqueda de crear empleo, en una base de trabajo, producción y que tenga un desarrollo el país. Si el país no tiene una línea de desarrollo, es imposible que nosotros podamos sostener un pago de una deuda, podamos sostener, digamos, el crecimiento del país. ¿Hay posibilidades, potencialidad de una mayor recaudación, pero buscando atacar los nichos de evasión histórico que tiene el país? ¿Eso se puede avanzar? Sí, nosotros creemos que sí, que estamos convencidos que hay, digamos, muchas políticas que hay que cambiarlas, que hay, digamos, hubo acá una discusión, nosotros recién veníamos a discutir con los compañeros, por ejemplo, la hidrovía, digamos, a veces vemos que es una discusión por donde quizás ahí, digamos, hay un sector que no está tan controlado y vemos que la discusión, digamos, no se resuelve en función de los intereses del país. Bueno, creemos que hay muchas cosas de esta naturaleza que hay que ponerle el foco y que tiene que ser, digamos, más justa para todo y que el Estado tiene que construir su fortaleza para, como vos decías, en estos nichos poner, digamos, el ojo donde hay que ponerlo en beneficio del conjunto. Pablo, muchas gracias. Pablo Flores,
secretario general del gremio de AEFIP a nivel nacional. Hay que ver esto, ¿no? Si finalmente cumple con el compromiso que planteó el ministro Martín Guzmán ante la CGT, que es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no contemple un ajuste que repercuta en los trabajadores. No hay demasiados antecedentes históricos que avalen ese compromiso. Nosotros nos vamos y nos vamos a reencontrar el lunes a las 12:30, como siempre, aquí en Mensaje Directo. Que tengan un buen fin de semana.